La vida sin problemas sería una vida aburridísima. Dios no quiere que andes aburrido, sino que te entretengas en cómo solucionar a veces tus propios problemas. Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Este domingo celebramos el Día Mundial de las Misiones y nuestras lecturas nos hablarán sobre el propósito del sufrimiento. Vamos a escuchar cómo el sufrimiento tiene un propósito, cómo los santos inclusive han respondido a este sufrimiento y cómo lo podemos hacer ustedes y yo con una anécdota que quiero contarles. Escuchamos el Evangelio. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿qué es lo que desean? Le respondieron: concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: sí, podemos. Y Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ante la petición de Santiago y Juan de quererse sentar en estos puestos de gloria, ante la petición de Santiago y Juan de querer ponerse ahí a los costados de Jesús cuando llegue a su gloria, Jesús les dice que tienen que primero beber del cáliz que Él va a beber, tienen que ser bautizados del bautismo que Él va a recibir. Es decir, les está diciendo que tienen que sufrir. Jesús se refiere al sufrimiento que Él tiene que padecer como un cáliz o como un bautismo. Y como dicen ellos, sí podemos hacer esto que tú nos estás pidiendo. Efectivamente, todos van a sufrir, pero no solamente los apóstoles, sino todos nosotros como discípulos de Jesús y simplemente todos nosotros como raza humana vamos a sufrir. Y es que no importa cuánto dinero tengas, no importa la clase social, vamos a sufrir todos nosotros absolutamente, tarde o temprano. Hay muchos que piensan que pueden librarse del sufrimiento, así como los apóstoles que dicen, pues queremos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda, ahí cuando estés en la gloria. Es lo que piensan algunos protestantes, algunos pastores que prometen que tenemos que ser millonarios porque Dios eso quiere. Dios te va a bendecir solamente cuando pues tú cooperes, entonces pues tienes que ayudar ahí a la iglesia porque si no, pues te vas a quedar todo pobre. Y obviamente Dios no quiere a los pobres. Sí, ciertamente. Dios no quiere a los pobres. O como los budistas que enseñan que para escapar del sufrimiento pues hay que morirse, ¿no? Hay que irse de esta vida. Es la única manera de escapar del sufrimiento, es muriéndote. Pero nosotros como discípulos de Cristo pues no podemos solamente escaparnos o caer en la mentira de que todo con Dios debe ser prosperidad y abundancia. Simplemente escuchemos la profecía de Isaías cuando se refiere al siervo de Dios. ¿Qué es lo que vamos a escuchar este domingo? El Señor quiso triturar a su siervo. Esa va a ser la primera frase de la lectura. Y ya con eso nos está dejando una enseñanza tremenda. El Señor quiso triturar a su siervo. Podríamos pensar, pero ¿por qué quisiera Dios hacer eso con su siervo? Al contrario, debería de bendecirlo, de alegrarlo, de darle muchas cosas bonitas. ¿Por qué quisiera triturar a su siervo? Y lo va a decir Isaías, porque a través del sufrimiento los planes de Dios van a prosperar, porque con el sufrimiento del Mesías va a justificar a muchos, va a salvar a muchos, pero para hacer eso, sí, va a necesitar sufrir. Es decir, lo que Dios desea para cada uno de nosotros, aunque parezca muy doloroso, tiene un propósito, tiene un sentido. A lo mejor en el momento no lo podemos entender, pero al final lo entenderemos. Y así como los discípulos no entendían que el Mesías tenía que sufrir, especialmente San Pedro que le dice, no Señor, ni lo mande Dios que tú vayas a tener que sufrir. A todos nosotros nos tiene que caer el 20 de que el sufrimiento simplemente es parte de la vida, pero que sirve para algo. Quizás es, como dice Isaías, para que los planes de Dios se vean manifiestos. Y aprovechando que es el Domingo Mundial de las Misiones, quisiera leerles este pasaje del cardenal John Henry Newman,
donde nos habla que todos tenemos una misión con respecto al sufrimiento. Dios me ha creado para un servicio específico. Me ha encomendado un trabajo que no se lo ha encomendado a otro. Él no me ha creado para nada. Debo hacer el bien. Y luego dice, si estoy enfermo, mi enfermedad puede servirle. Si estoy perplejo, mi perplejidad puede servirle. Si estoy triste, mi pena puede servirle. Él no hace nada en vano. Él sabe por qué. Puede llevarse a mis amigos, puede arrojarme entre extraños. Él puede hacerme sentir desolado, hacer que mi espíritu se hunda, esconder mi futuro de mí. Aún así, Él sabe por qué. En este pensamiento, el cardenal nos deja ver que el sufrimiento puede servirle a Dios. Para empezar, para aumentar mi confianza en Él. Porque yo confío, dice él, yo confío en Él. Él puede hacer lo que quiera, puede quitarme mis amigos, puede hacerme sentir muy mal. Él sabe por qué. Él sabe por qué. Él es mi Padre. Y entonces el sufrimiento puede servir para eso. Simplemente para incrementar mi confianza en Dios. Segundo, el sufrimiento también puede servir para mi propia humildad, de reconocer de que Dios sabe más, de que para mí esto es muy difícil, que yo no lo sé todo, que en mi mente no entra por qué tengo que sufrir lo que estoy sufriendo. Pero Dios sí sabe. Él sabe más. Él sabe por qué. Aparte, como dice una persona, la vida sin problemas sería una vida aburridísima. Pues Dios no quiere que andes aburrido, sino que te entretengas en cómo solucionar a veces tus propios problemas. Pero sobre todo que confiemos en Él, porque nuestro sufrimiento puede servir, no es en vano. Y finalmente, hermanos, el sufrimiento también sirve para la salvación de las almas. Obviamente tenemos el mejor ejemplo en Jesús, ese sacrificio redentor que nos salvó de nuestros pecados. Pero todos nosotros que participamos del cuerpo místico de Cristo, también, dice San Pablo, podemos ofrecer nuestros sufrimientos por la salvación de nuestros hermanos. Hace tiempo me contaron esta historia de dos hombres que fueron a ver a un padre porque querían hablar con él. El padre pues los recibió y ellos le dijeron, padre, mire, la verdad, nosotros somos sicarios. El padre pues como que se asustó un poco, ¿no? Porque dice, uy, ¿y ahora estos a qué vienen, no? ¿Me vienen a pedir las colectas o qué es lo que vienen a hacer estos hombres? Y dice, no, padre, pues la verdad no sabemos qué hacer. Pues fíjese que matamos a una persona hace tiempo y pues se nos viene apareciendo mucho, ya no podemos dormir y pues nomás no estamos tranquilos y pues pedimos a verlo, a ver que usted nos ayude. El padre, al escucharlos, les dice, pues miren, cuando esa persona se les vuelva a aparecer, ya sea en sueños o en su casa, pregúntenle, ¿qué quiere? ¿Por qué se les está apareciendo? Y pues ya, se fueron, pasaron algunas semanas cuando estas personas volvieron y le dicen, padre, ya cumplimos con su encargo, ya le preguntamos. Y el padre le dice, bueno, pues ¿qué les dijo? Pues nos dijo que cuando lo estábamos matando, cuando lo estábamos mutilando, cuando le estábamos quitando la piel, y ahí le empezaron a describir al padre todas las cosas feísimas que le hicieron a este hombre. Dice, cuando él estaba sufriendo en ese momento, dice que se le apareció Jesús, el Señor. Y que Jesús le dijo, si quieres, puedo acabar con tu sufrimiento en este momento, para que ya no sientas dolor, o te puedo dejar que sigas sufriendo, para que estos dos se arrepientan de sus pecados y vayan a confesarse. ¿Cuál prefieres? Y ese muchacho les dice que él escogió sufrir todo lo que le quisieran hacer, con tal de que ellos se convirtieran. Y entonces ahí ellos se arrodillan y le piden al Padre que por favor los confiese, porque quieren salir de esa vida. Y así, mis hermanos, si adherimos nuestro sufrimiento al sufrimiento redentor de Cristo, puede salvar almas. Y ese es el propósito de la misión, ese es el propósito de la iglesia, salvar almas. Así que no desperdiciemos nuestro sufrimiento, porque hasta la misma Madre de Dios ofreció su corazón adolorido para la salvación de las almas. Que el Señor Todopoderoso los bendiga y sobre todo que bendiga a nuestros hermanos y hermanas misioneros. Hasta luego.